Dar comienzo a la práctica, que es la elaboración de un dimmer, tenemos la siguiente lista de materiales. Lo que vamos a utilizar va a ser un triac, que en este caso nuestro modelo es MAC228A8, un diac, nuestro modelo sería DB6, un capacitor de poliéster de 0.1 microfaradios, un potenciómetro de 250 kiloohmios, una resistencia de 15 kiloohmios, una lámpara incandescente a 120 voltios y nuestra alimentación con una tensión a 120 voltios. Para nuestra práctica lo que vamos a tomar en cuenta va a ser el uso del triac como interruptor y el uso del diac, el cual a través del diac nos mandará impulsos al triac para este a la vez activar como interruptor. Otro elemento que sería el triac, tenemos su símbolo, que sería de esta forma, en el cual marcamos como un ánodo y ánodo, que es a la vez ánodo y cátodo al mismo tiempo en ambas direcciones, y una compuerta. Si vemos en nuestro elemento de la forma interna, vemos que está compuesto de las siguientes capas, lo cual podría decirse que también está compuesto de dos tiristores colocados en antiparalelo, como sería en esta forma, la cual por una parte nos conduciría la corriente hacia esta dirección si aquí tuviéramos un voltaje positivo y acá un negativo, y en esta dirección si aquí tuviéramos un voltaje negativo y aquí uno positivo. Ahora bien, también para que nuestro triac pueda conducir necesitamos unos pequeños impulsos en la compuerta, en la cual también es al igual que acá, que si tenemos un pulso positivo, nuestro triac conduciría en este sentido, y si tendríamos un impulso negativo, nuestro triac conduciría en este sentido. Bien, ahora en lo que respecta de su forma de la gráfica, tenemos la siguiente curva, en donde al llegar pequeños impulsos a la compuerta, que por alrededor podría ser 40 voltios, vemos que empieza a llegar a un voltaje de ruptura y nuestro triac empezará a conducir, porque dado hasta llegar a un punto donde sería una corriente de mantenimiento, en donde nuestro transistor permanecería conduciendo una cierta corriente, y al llegar a este cierto voltaje de ruptura habría una pequeña caída de tensión, pero nuestro triac seguiría conduciendo, como podría ser aquí. Tenemos una corriente de compuerta, y para que nuestro triac pueda conducir tenemos dos formas. Uno es por impulsos en la compuerta y la otra sería que nuestra corriente fuera mayor a la corriente de mantenimiento. Que nuestra corriente de mantenimiento sea mayor a la presentada de lo que se muestra aquí en nuestra curva, que sea mayor de aquí hacia acá. Entonces nuestro triac permanecería conduciendo. Tenemos nuestro dispositivo diac, el cual es un diodo de corriente alterna, para que nos permite la circulación de la corriente en ambos sentidos. Viéndolo de una forma interna, tenemos el siguiente esquema. Si podemos observar esta línea, podemos compararlo como dos tiristores conectados en antiparalelo, como lo tendríamos aquí, el cual cuando tendríamos un voltaje positivo entrando por esta parte, nuestra corriente circularía en esta dirección. Al cambiar el sentido de la onda sinusoidal, nuestra corriente cambiaría en esta dirección. A diferencia del triac, es que nuestro diac no necesita una terminal una compuerta donde mandemos pulsos para activarlo. Este solamente nos permite el pulso, nos permite el paso de la corriente a través de pulsos. Gracias a este dispositivo es que podemos usarlo con el diac y activar el diac
Ahora, la curva característica del diac es de que es más sencilla que la del triac. Esta solamente nos muestra una curva en donde al llegar a un voltaje de ruptura, nuestro diac empieza a conducir de aquí a acá, y esta curva significa que cuando llega un voltaje de ruptura y empieza a conducir, nuestro voltaje cae, hay una caída de tensión y la corriente empieza a conducir. Vemos el comportamiento del triac en un circuito. Dicho con lo anterior, con ayuda del triac que nos manda pulsos, podemos controlar la potencia de una carga, digamos, de corriente alterna mayor, gracias al triac y a la modulación de ancho de pulso, que lo estaríamos viendo junto con el diac, el cual, cuando aplicamos ciertos pulsos a la compuerta del triac, como por ejemplo serían estos, que sería un voltaje en la compuerta, manda ciertos pulsos a cierto tiempo. Entonces, viendo la gráfica, tenemos que conforme va la onda sinoidal, vemos que en esta área nuestro triac no conduce hasta que llegue un momento en el que pueda obtener ya sea la corriente de mantenimiento o que hay una ruptura. Entonces nuestro triac comienza a conduce desde el pulso en la compuerta hasta un voltaje cero. Pasando el voltaje cero, deja de conducir hasta que llegue otra vez a otro pulso, que en este caso sería un pulso negativo. Entonces nuestro triac vuelve a conducir hasta un voltaje cero. ¿Cómo es que conduce? Tenemos esta parte, tendríamos nuestro diac, que dentro de un circuito llegaría a ser activado por el impulso de corriente de un capacitor. Al descargarse el capacitor, manda un voltaje a nuestro diac, el cual al llegar a su voltaje de ruptura manda un pulso, y aquí, dicho antes, hay una caída de tensión y fluye la corriente mandando un pulso, ya que necesitaríamos por lo menos 2 voltios para activar la compuerta. Volviendo a nuestro diagrama de nuestro dimmer, tenemos que, como ya hemos explicado lo que es el triac y el diac, veremos lo que es el funcionamiento de nuestro circuito. Cuando tenemos una corriente que pasa a través de nuestra bombilla, nuestra lámpara, vemos que de este lado pasa por el capacitor y a la vez pasa por nuestro triac, pero en esta parte, si nuestro triac no está activo, no puede fluir en esta dirección. Como podemos ver, tenemos aquí un potenciómetro, el cual, al regular nuestro potenciómetro, podremos variar la carga, el tiempo de carga en lo que tardaría el capacitor, y este a la vez mandaría un impulso para activar nuestro diac, y mandar el impulso suficiente para activar nuestro triac. Esta resistencia sería para restarle corriente a nuestro potenciómetro y que este a la vez no se queme, teniendo en cuenta de que la corriente de nuestro dimmer, tenemos que la corriente que pasa a través de esta resistencia, una resistencia variable, y nuestro capacitor, en la cual la corriente viajará en esta dirección, pasará por acá, pero no pasará al menos de que nuestro capacitor mande el impulso para que este pueda mandar el pulso suficiente para que pueda conducir la corriente hacia nuestro triac.
Por lo tanto, de este lado nuestro triac no conducirá al menos de que nuestro triac no mande el impulso. Como aquí el funcionamiento de nuestro capacitor sería cargarse y mandar una corriente, un voltaje suficiente a nuestro diac para que éste llegue a un voltaje de ruptura y mande la corriente suficiente a nuestra compuerta. Como dicho anterior, en esta parte habrá una caída de tensión y el voltaje disminuirá. La corriente será controlada por el potenciómetro. Esto que hace que nuestro capacitor tarde en cargarse y nuestro diac tarde tiempo en mandar los pulsos a nuestro triac. En esto se verá afectado de que en nuestra lámpara se verá reflejado una potencia mínima o máxima dependiendo cómo se coloque el potenciómetro. Viendo otra vez una gráfica como esta, podemos decir que si nuestro pulso es aquí en un cierto intervalo de tiempo, entonces tendríamos un pulso positivo cuando nuestra corriente viene con nuestra onda en esta dirección. Tendremos un voltaje positivo y un voltaje negativo, entonces nuestro capacitor se cargaría positivamente y mandaría un pulso positivo a nuestro diac, que sería este. En un cierto tiempo en un intervalo de tiempo, nuestro triac no conducirá durante este tiempo. Al llegar al impulso suficiente, mandaríamos que el triac se verá activado y entonces empezará a conducir durante un cierto tiempo hasta que nuestro voltaje sea cero. Nuestro triac no conducirá. Invirtiendo el flujo de corriente, si nuestro voltaje ahora llega de este lado positivo y de este lado negativo, nuestro capacitor se cargará negativamente y mandará un impulso, una corriente negativa a nuestro diac, mandando un pulso negativo, como se ve aquí. Entonces nuestro triac no conducirá en una onda sinusoidal negativa hasta cierto pulso, en donde, si vemos en esta área, es donde empieza a conducir otra vez hasta llegar a un voltaje cero. Nuestro triac también se mantiene activo cuando nuestra corriente de mantenimiento, nuestra carga, supera la corriente de mantenimiento y se mantiene ahí. Ahora, ¿cómo es que vemos reflejado nuestra potencia? Si nuestro pulso es un poco más retardado, por ejemplo, aquí, en este cierto tiempo de intervalo de la onda sinusoidal, vemos que no conducirá hasta llegar aquí. Entonces, en esta parte que es muy pequeña, conduce corriente, conduce hasta que llegue un voltaje cero. Y vemos lo contrario de la onda sinusoidal, que nuestro pulso será un poco más retardado. Entonces, en esta parte, que sería esto, no conducirá al menos de que hasta llegar a un pulso negativo, y esta parte conducirá hasta llegar a un voltaje cero. Como podemos observar, nuestro dimmer tendrá una potencia mucho menor, variando nuestro potenciómetro. Podemos ver, hemos hecho la simulación en el programa Proteus. Aquí mostramos lo que sería nuestro diagrama mostrado anteriormente, donde tendremos nuestra fuente de corriente alterna, nuestra lámpara, nuestra resistencia, nuestro potenciómetro, nuestro diac, nuestro triac y nuestro capacitor. Ayudados también de un osciloscopio para ver lo que sería el comportamiento de las ondas. Al correr nuestro programa, nos mostrarán aquí lo que serían las diferentes formas de onda.
que como dicho anteriormente, nuestra onda se ve